Crucemos a la otra orilla. Bienvenidos nuevamente a este podcast Crucemos a la otra orilla. Hoy tengo un enorme placer, privilegio de contar con una hermana, con una amiga, con una maestra también, porque tiene muchísima experiencia, mi amiga Patti Castro. Bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias, Gilberto, Beto, como te conozco. Gracias por invitarme a este podcast. Yo creo que es, bueno, siempre hemos platicado mucho, a veces tenemos pláticas profundas e interesantes, a veces no, pero creo que es la primera vez que podemos conversar un poco más sobre todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Así es que gracias por invitarme y por darme este privilegio. Al contrario, Patti, gracias por la oportunidad. En primer lugar, presentar a Patti. Patti es la directora de estrategia de Santillana. Tiene a cargo a nivel profesional una tarea muy importante en la educación de Guatemala. Patti es una persona que admiro mucho porque, bueno, dicho sea de paso, ahora en este podcast anuncio, y si alguna vez lo escucha mi mamá, que seguramente sí, mi parámetro de mujer, digamos, que admiro, que respeto, es mi mamá, porque es una mujer profesional que se ha superado a lo largo de los años y ha hecho una carrera y un renombre. Y Patti también es una persona que a lo largo de los años ha hecho una carrera importante y es una líder de tamaña altura en Santillana, generando cambios. Así es que bienvenida a este podcast, y para la audiencia, pues yo sí te pediría de favor que te pudieras presentar y contarnos un poquito quién es Patti, de dónde viene Patti y que nos vayamos desarrollando en esta línea. ¿Profesional o personalmente? Las dos cosas, por favor. Bueno, ¿quién es Patti? Primero, es una hija de Dios. Me considero una hija consentida del Señor. Nací en España, o sea que soy española de nacimiento, pero mis papás son guatemaltecos, así es que soy chapina de corazón y de todo. Profesionalmente hablando, soy maestra de educación preprimaria, bilingüe, como primera opción, cosa que no era mi sueño cuando era más joven ser maestra. Yo quería ser neurocirujana. Pero por una situación de enfermedad, pues no pude estudiar medicina, pero resultó ser que encontré mi vocación. Y creo que la vocación de ser maestra no solo era para ser profesionalmente hablando mi rol, sino que también tendría que ver mucho con lo que hago en el camino del Señor. No me gusta decir los títulos, pero vamos a hacerlo por tu podcast. Soy licenciada en educación. Tengo un profesorado en inglés, ambos de la del Valle. Tengo una maestría en mercadeo y varios cursos ahí dirigidos hacia negocios. En la parte personal, pues soy la hija mayor de 3 hermanas, ¿verdad? Solo somos mujeres. Mis papás nos enseñaron a ser mujeres que trabajan duro desde muy pequeñas. Nosotros aprendimos que para ganarte todo lo que tengas en la vida tienes que trabajar, y posiblemente la gente hubiera pensado que era malo que unas niñas ayudaran a sus papás a trabajar. Mis papás son de raíces muy sencillas, ¿verdad? No terminaron ni la primaria ninguno de los dos, pero son personas que nos enseñaron a luchar y no luchar mal, sino luchar bien. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que tuve un reloj, yo tendría unos 10, 11 años, y mi papá me dijo, ¿tú quieres un reloj? Gánatelo. Y entonces nosotros teníamos una pequeña tienda donde vendíamos cosas y él llevaba productos todos los sábados, entonces mi tarea era ponerle precio a los productos, cosa que no me gustaba, pero yo quería mi reloj. Y así gané mi primer reloj. Entonces, si algo yo le tengo que agradecer a mis papás en medio de todo, es que nos enseñó a trabajar a las 3. Entonces, nuestras navidades, nuestros años nuevos eran de trabajo. O sea, nosotros no teníamos fiesta de Navidad ni fiestas de Año Nuevo, sino que vendíamos juguetes, vendíamos comida, y esa era nuestra Navidad. Llegábamos a las 12, siempre orábamos, agradeciéndole al Señor, y luego nos dormíamos, o sea, súper cansados, ¿verdad? Y así fue mi niñez, mucho tiempo de mi niñez, pero yo lo volteo a ver y yo digo, la verdad es que hicieron un buen trabajo, porque y a veces esto, y creo que lo vamos a hablar más adelante, me puede afectar un poco, porque yo siempre soy de las que hago las cosas, pero es que nació ahí, o sea, mis papás me enseñaron a hacer todo, ¿verdad? Entonces, soy una persona que le gusta que sucedan las cosas, ¿verdad?
No me quedo esperando a que alguien venga y las haga. Y me gusta mucho, mucho, mucho que en el camino del Señor lo fui descubriendo, que esto de ser maestra por el lado profesional era también porque pues en algún momento, no es que sea maestra en el lado espiritual, pero que he podido acompañar a mucha gente en su proceso espiritual, así como lo hicieron conmigo, bueno, grandes maestros que no me puedo ni comparar con ellos. Entonces creo que ahí un poquito. No, buenísimo. Mil gracias por esa aclaración. Interesante, y por eso hacía mención al principio, porque creo que en nuestros días, de pronto, y menciono mucho lo de mi mamá, y es un parámetro para mí importante, porque se pelea mucho la oportunidad de la mujer, pero aquellas que han sabido hacerse brecha en medio de una sociedad complicada, lo han logrado. Y ahora han habido más oportunidades de hace años atrás. Yo trabajé una buena cantidad de años para la distribuidora de Xerox en Guatemala, de hecho cuando era afiliada, y a mí me tocó estar en la gestión de 2 CEOs mujeres. Por eso me encanta destacarlo, porque quien quiere puede, que es difícil, yo no digo que no, pero ahora conforme pasan los días, aunque haya más queja al respecto, siempre están habiendo puestos que se están abriendo hacia las mujeres. Pues trabajas por una empresa española, yo también, y vemos que hay una normativa para abrir esto, y es importante de notar que también no solo es por inclusión, sino por realmente el mérito que se tiene a lo largo del tiempo. Algo importante, Pati, en este podcast que es de evangelización, es contar cómo llega esta llamada de Jesús a tu vida. Vamos enfocados en Marcos 4:35, pero hacía mención en el primer episodio que hay una historia en Marcos 3, en el contexto, donde hace un llamado Jesucristo a los apóstoles. ¿Cuándo sentís que Jesús hace un llamado a tu vida? ¿Cuándo te encontrás personalmente con el Señor? Yo creo que en los últimos tiempos el Señor me ha dado la posibilidad de analizar esto. Yo aquí tengo que hacer una aclaración. Usualmente a mí me gusta más, disfruto más predicar y orar para el Señor. No me gusta hablar de mí. Pero en los últimos tiempos el Señor me ha invitado como a sentarme a analizar cómo me conquistó y hablar de mi testimonio. Entonces, por eso lo tengo muy claro. En realidad, mi llamado pienso que empezó desde muy pequeña. El Señor siempre trató como de enamorarme. Yo recuerdo que mi mamá me decía que yo desde muy pequeña, nosotros vivíamos en la zona 11, frente a la parroquia San Cristóbal, que queda en una esquina, nosotros vivíamos en la otra esquina. Y mi mamá dice que yo muy pequeña siempre le pedía que me cruzara la iglesia. Entonces, yo lo que recuerdo es que yo me iba a sentar donde estaba la lucecita. Yo no sabía que era la lucecita, ¿verdad? Es donde está el Señor, donde está el Santísimo. Y yo sí recuerdo que pasaba muchas horas sentada ahí. Seguramente yo tenía conversaciones con el Señor, pero que ni yo, pues no lo sé. Entonces puedo decir que el Señor desde muy pequeña me llamaba. Estaba el grupo juvenil, me recuerdo yo, y a mí me encantaba ir a las actividades del grupo juvenil. Obvio, era una niña de 4 o 5 años, yo era el chinchín de ese grupo juvenil. Y como nosotros, como les comenté, siempre teníamos un negocio, en esa oportunidad nosotros teníamos tienda. Entonces todos los del grupo juvenil conocían a mis papás porque era la tienda enfrente de la iglesia. Entonces creo que hasta habían algunas personas que me iban a la iglesia, o sea, a mí me llamaba la atención, me encantaba estar en la iglesia, me encantaba ver a Jesús Nazareno, hay un nazareno muy hermoso en esa iglesia. Y luego yo experimento una enfermedad a los 7 años, y en esa enfermedad siento que el Señor me hace un llamado como para descubrirlo desde otro lado, porque todo el tiempo estuve cerca de Él. Siempre hubo sacerdotes, siempre hubo monjas, siempre hubo gente orando. Siempre la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, que by the way soy consagrada a ella por mis padrinos, estaba presente. Y entonces siempre tuve como ese anhelo de estar cerca de Jesús, siempre. No lo sabía explicar, y luego fue cuando ya graduada del colegio, empiezo a trabajar. Y uno de mis compañeros maestros, él era maestro de matemáticas, Samuel, a quien siempre le voy a agradecer porque fue por él que llegué a un grupo juvenil, me invitó a un retiro de jóvenes. Y me recuerdo que hasta me dijo, le pagué el retiro, y entonces me dijo, si el retiro no transforma tu vida, te devuelvo el dinero. Yo le dije, va, órale.
Y entonces yo fui buscando otras cosas en el retiro y me encontré con el amor de los amores. Y ahí sentí todo esto que había pasado en mi infancia, le pude poner nombre. Es esto lo que yo siempre sentía. Tal vez yo sí lo buscaba, pero siento que él me buscaba más a mí. Y entonces ahí fue mi primer llamado, y desde el día 1 que yo me encontré con él, yo sabía que no solo era un encuentro amoroso, sino era un encuentro de te voy a servir, voy a trabajar por ti. Y de hecho empecé a servirle muy rápido. En este grupo juvenil donde yo estuve por mucho tiempo, había solo un grupo juvenil que eran como de todos los chavitos, pues, ¿verdad? Éramos los chavitos que estaban empezando como la universidad. Y fue muy rápido, recuerdo yo, como a los pocos meses que te vas a un segundo retiro para ver si podés empezar a servir. Y recuerdo bien a Lisa, que dirigía mi taller, y me dijo, tú tenés el don de oración. Y yo, don de oración, no quiero ver. Resulta que el Señor por ahí tenía grandes sorpresas. Y ahí empieza el camino, ahí fue donde empezó el camino, y no ha parado desde ese entonces. ¿Cuántos años tenías en esa época? Tendría como 19, 20. 19, Aquí, 20 años. es importante acotar eso, ¿verdad? Porque muchas de las personas que están invitadas al podcast llevan más de 20 años en los caminos del Señor, o por lo menos más de 15, la gran mayoría, y es rescatar un poco, es prácticamente la historia o la pregunta que te quiero hacer a continuación, porque en ese proceso es muy lindo cuando uno llega y se enamora de Dios y quiere hacer muchas cosas, pero pasa como cualquier evento que transforma la vida, pero que lleva un ciclo. Y uno se emociona, llega a la cúspide, pero vienen, pues me estás diciendo 20 años, viene la universidad, vienen en algunos casos relaciones de noviazgos que pueden ser, algunos se convierten en matrimonios, etcétera, y que por una u otra razón cambian el entorno de la vida y uno se va acomodando. ¿Por qué quería destacar al inicio tu carrera profesional? Porque también hay momentos en la vida que nosotros nos estancamos y podemos tener el mismo puesto por el resto de la vida porque no queremos crecer, porque no queremos romper esa barrera, porque nos da miedo hacer algo diferente. Venís de trabajar en corporaciones y por allá por los inicios de los 2000 hablábamos mucho de la resistencia o la gestión del cambio, que ahora ha ido cambiando la terminología, pero que siempre hemos visto que es parte de la naturaleza del ser humano. ¿Cuándo has sentido que después de tu llamado te has acomodado en algún momento de la vida, en algún grupo, comunidad, ministerio o en tu vida personal y has tenido que sentir de pronto ese llamado de Jesús de, como llamamos a este podcast, crucemos a la otra orilla? Es decir, ya estuvo bueno, ya pasaste esta etapa donde te relajaste, te conformaste, pero hay algo más para ti. ¿Cuándo has sentido de pronto eso en tu vida? Fíjate, Beto, que cuando tú me hablabas de eso, yo me puse a reflexionar y en realidad en mi vida no ha pasado. O sea, y pasa no solo en la vida espiritual, sino también en la vida personal. Hay algo en mí, que seguramente es parte de la configuración del Señor en mí, que yo no puedo estar en el mismo lugar por mucho tiempo. Eso no significa que no puedo entablar relaciones, amistades a largo plazo, porque tengo amigos de 25, 30 años. No soy tan grande. Pero en la parte espiritual y la parte profesional siempre me pasa lo mismo. Es decir, yo como que cumplo ciclos. Entonces, cuando analizaba el nombre de tu podcast, en realidad más que pensar en cuando me he estancado es que he aprendido a leer los tiempos de Dios en donde quiere que esté. O sea, algo que yo aprendí y en el momento, hablando en la parte espiritual, cuando yo empecé en el grupo juvenil, yo sabía que no iba a estar ahí para siempre. O sea, cuando yo empecé en ese grupo, había gente que llevaba ya 10 años de estar ahí. O sea, ya no eran juveniles, ¿verdad? Pero era ese arraigo y al mismo tiempo, y eso sí tengo que decir que es parte de lo que Dios ha puesto en mi personalidad, cuando yo empecé a servir me di cuenta de cosas que había que actualizar, que renovar, que la fuerza del Espíritu Santo tocara. Digamos que habían cosas ya muy instaladas y no es que estuvieran mal, pero es que el Espíritu Santo es creador, renovador, es vida. Entonces no lo podés encasillar en algo
siempre hacemos lo mismo, es que porque el Señor no es así. Entonces, de hecho, en ese grupo juvenil creamos luego un grupo para universitarios, que no voy a decir los nombres porque si no vamos a ver dónde. Y luego creamos un grupo para los que se graduaban. Entonces creamos de un grupo que había, que ya estaban ahí como que no se creamos 3 grupos, ¿verdad? Y entonces yo llegué a coordinar esos 3 grupos, yo era la coordinadora de todos los coordinadores, y quien me ha movido a mi otra orilla ha sido el Señor, porque yo quería seguir creciendo, ahí empecé a descubrir ciertos dones que el Señor me dio, y entonces yo tenía mi propio querer caminar, mi propio querer aprender más del Señor. Y luego una vez escuché a un sacerdote en un retiro decir que no es que Dios te envíe cosas malas para que pasen cosas en tu vida, sino que Él utiliza las cosas o situaciones malas para sacar lo mejor. Y eso es lo que ha pasado en mis transiciones. La manera en que yo salgo de esta comunidad juvenil no fue la mejor, por situaciones que pues se manejan mal. Aquí no voy a juzgar a nadie ni voy a justificar nada, pero para todo el mundo pudo haber sido algo doloroso para mí. Yo sabía que era el proceso que tenía que vivir, yo lo sabía. Y sí lloré y fue doloroso. Y entonces el Señor me lleva a un ministerio muy importante, que fue donde yo aprendí muchísimo, que es un ministerio de sanación y liberación, donde yo misioné por muchos países, misioné mucho aquí, pero sobre todo aprendí de estos dones maravillosos que el Señor da para liberar y restaurar a las personas. Y pensé que me iba a quedar ahí. Puede ser que esto que tú decís de estancarse, no era que me mirara estancada ahí, porque era un ministerio de mucho movimiento, de mucho crecimiento, de mucho ir, pero sí me miraba ahí por siempre. Pero el plan del Señor era otro. Y lo mismo, sucede una crisis, viene una situación fuerte y yo vuelvo a salir. Y luego me lleva a otra comunidad, ¿verdad? Una comunidad familiar, donde se viven también estos dones, donde también trabajé proyectos y donde aparentemente íbamos como en el flow de crecimiento, pero yo recuerdo muy bien que le dije a una persona, porque dentro del proceso yo aprendí algo, entonces que mi compromiso no era, y no quiero que se van a alborotar con lo que voy a decir ahorita, pero mi compromiso no era con una comunidad, no era con un hombre, no era con una mujer, era con el Señor, y que el Señor me iba a poner a mí donde Él necesitaba. Y esa docilidad siempre la he tenido a Él, así es que yo recuerdo que en esta comunidad que era familiar, yo lo dije claro desde el inicio, y hubo un tiempo donde creo que el Señor permitió que hiciéramos cosas muy lindas, y ya actualmente estoy en otra comunidad, y la verdad es que me siento cómoda en la nueva comunidad que estoy, es en las Emaúsas, es un movimiento católico mundial, que by the way invito a todo el mundo a encontrarse con el Emaús, porque es otra experiencia, no es un anuncio, pero lo que he aprendido es eso. Entonces yo no te puedo decir que he sentido como que me estanco. Posiblemente en los últimos tiempos mi proceso de ir entre una comunidad y otra me ha tomado un poco más de tiempo, porque sí me he tomado más del tiempo de sanar. Obvio, esto de salir de un lugar que estabas dando todo y creías que todo iba... Después de la salida del grupo juvenil, yo dejé de pensar, o del grupo, el segundo de sanación, que pensé que ahí iba a estar toda la vida, dejé de pensar que ya tenía como mi comunidad de vida. Entendí que mi relación es con el Señor y que mi comunidad es todo lugar donde Él desee que esté. Entonces yo estoy ahorita en Emaús y no sé si ahí va a estar no sé cuánto tiempo, el Señor lo sabrá. Y eso es algo que sí he aprendido en mi proceso de sanación, a ser muy dócil con el Señor. Y en el laboral me ayuda un poquito más porque yo cumplo, y digamos en Santillana, que lo mencionaste, que trabajo ahí, me ha pasado. Estuve un año como coach, luego estuve un año como subcoordinadora, luego 3 años como coordinadora de la parte de servicios, luego 3 años en la parte comercial, y ahorita pues, llevo 6 meses en la parte estratégica. Entonces el Señor siempre como que me dice, va, ya manejas aquí. De hecho, yo misma le digo al Señor, o sea, cuando yo me empiezo a aburrir, ya móveme. Y así lo ha hecho hasta el día de hoy.
Excelente, Pati, muchas gracias. Y como este podcast es bastante orgánico, yo más o menos doy algunos brochazos a los invitados de qué podemos ir tocando para saber hasta dónde pueden ahondar las vulnerabilidades de cada uno, hasta dónde se quiere abrir. Pero yo sí quisiera ahondar un poco más en cuando Jesús hace el crucemos hacia la otra orilla. Crucemos a la otra orilla. Se embarcan en la barca de la iglesia, ¿verdad? Recordemos que la barca es sinónimo de la iglesia y experimentan una tormenta terrible. Y yo acoto mucho esto, ¿verdad? No todos los apóstoles eran pescadores, por lo tanto había cierto nerviosismo, sobre todo que Jesús venía tan cansado y no se despertaba. A veces se viven esas tormentas en la barca. Yo te conocí a vos saliendo de esa comunidad, grupo ministerio, donde tenías años, no sé, estuviste... 10 años. 10 años. Y recuerdo que fue un proceso, y por eso quiero abordarlo, ¿verdad? Porque es un proceso difícil de recuperar la confianza, y eso es con lo que de pronto quisiera identificar a muchas personas, ¿verdad? Cuando uno sale a una comunidad que ama tanto, volver a confiar en la iglesia es bien difícil. Tuvimos a bien con Pati trabajar juntos en esta otra comunidad y me costó desarrollar la confianza de nuevo a trabajar. Trabajamos un proyecto hermoso de sanación para mujeres, sanando el alma herida, y pues se dieron ahí algunas situaciones que no esperábamos, malos entendidos realmente, y nos toca salir a ambos de una situación compleja. Yo estuve más de 20 años y toca como reconfigurarse, rearmarse. Entonces yo sé y esperaría que pueda compartírsele cuando tú escuches este podcast y de pronto no te identifiques en este episodio, pero si sabes de alguien que estuvo muy activo en la comunidad y ahora no, que puedas compartirle este podcast, porque al final estás ahora en una nueva comunidad. Yo me he incorporado, y aquí voy a hacer dos diferencias. A mí sí me tocó cruzar la otra orilla porque me estoy moviendo de un estilo de comunidad católica con un carisma específico, digamos, a un carisma sumamente sobrio. Me estoy incorporando, porque no puedo decir que estoy incorporado, me estoy en ese proceso de incorporación en el Regnum Christi, y es cruzar completamente otra orilla. Pero vivir estas tormentas nos hacen despertar a Jesús. Eso es lo que quisiera acotar. Y cuando despiertas a Jesús, Él enmudece la tormenta, pero igual hay que seguir cruzando hacia la otra orilla. Yo solo quisiera preguntarte cómo ha sido para ti ese proceso de dolor, de duelo, digamos, de sanar el alma, para poder llegar a otra orilla y volver a confiar y continuar en la barca. Sí, yo creo que hoy te lo puedo decir bien, en ese momento no. Vuelvo a retomar lo que mencioné, es que yo me hacía en ese ministerio hasta viejita, ¿verdad? Hasta que entregara mi carta de entrada al cielo. Porque justamente responde a los dones mayores que el Señor me ha regalado. Entonces, y luego ver que por una situación mínima que el enemigo utilizó para maximizarlo y hacer que sucedieran todas las cosas que sucedieron, yo algo que sí tuve muy, muy presente fue de quién estaba agarrada. Obvio, la parte humana te hace cuestionar y te hace juzgar y te hace hasta pelearte un poco con el Señor, pero yo pienso que Él me preparó mucho, porque en estos 10 años que yo trabajé en este ministerio, aprendí cosas relevantes. Mucho del trabajo que se hace en ese ministerio era con comunidades, entonces nosotros llegábamos justamente a trabajar comunidades que estaban fragmentadas. Y hay varias enseñanzas que me encantaría compartir hoy. La primera es que en la iglesia están las personas más heridas del mundo. O sea, porque el Señor dice que viene por los enfermos. Y los enfermos somos todos los que lo buscamos. Porque si nos sintiéramos sanos, entonces no lo necesitamos. Y esto puede sonar muy... Es que, ¿qué está diciendo? Yo no estoy enferma. Sí, o sea, todos los que buscamos al Señor es porque tenemos una herida y porque necesitamos de Él. Entonces, por ende, en un lugar lleno de enfermos, pues las tormentas van a ser huracanes, ¿verdad? Porque seguís teniendo tu historia, seguís teniendo tu pasado.
O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? Y no voy a entrar en detalles, pero fue mucho la envidia de un grupo que en realidad yo nunca pedí ser una persona que estuviera al frente, pero el Señor me fue poniendo ahí a tener confianza con las personas que dirigían la comunidad, y entonces en un momento vulnerable, que fue cuando a mí me operaron, empiezan a hablar a escondidas de mí, y entonces es donde arman todo esto. ¿Y por qué le pongo nombre a lo que pasó? Porque como seres humanos todos sentimos envidia, aún siendo los más cristianos o católicos del mundo. Entonces, esa parte humana era la que me dolía, era cómo alguien conociéndome como me conocía podía dudar de mí en esa situación, cómo alguien... Pero no se me va a olvidar algo que pasó el día que sucedió como el evento. Nosotros teníamos mucha relación con ciertos sacerdotes y exorcistas que venían a hacer ciertas misas de sanación. Y esto fue de Dios. Digamos, yo cuando me operan, yo no podía irme a la casa de mis papás porque yo tengo una prótesis de cadera, entonces no podía subir las gradas. Y un amigo muy querido me abrió las puertas de su hogar. Este doctor es maravilloso, es un doctor pro vida. Me abrió las puertas de su hogar, su familia me abrieron las puertas y me dieron un apartamentito dentro de su casa. Entonces yo viví ahí un mes, pero resulta que era la misma casa donde se recibía a uno de los exorcistas que venía de El Salvador. Y entonces yo no sabía, y había esta misa, ¿verdad? Y él llegó a quedarse. Entonces me llevó a ver, eso fue viernes en la tarde, me llevó a ver y me dijo, el Señor quiere estar contigo, y me llevó al Santísimo. Y estuvo ahí conmigo, obvio no me lo dejó, sino que él estuvo conmigo un gran rato, pero era el Santísimo enorme, porque es el que expone, ¿verdad? Él trae una custodia enorme, entonces era enorme el Señor. Y se fue. El sábado en la mañana, antes de irse a la misa, me llega a visitar y me dice, el Señor me ha insistido que quiere estar contigo 2 veces. Y entonces yo decía, seguro, porque estaba viendo mi dolor en este proceso y qué sé yo. Se fueron a la misa y a él lo llevaban de la misa directo a El Salvador. Y entonces él pidió que volvieran a pasar porque el Señor insistía 3 veces. Entonces yo le dije al Señor, ¿qué va a pasar? O sea, ¿por qué me visitaste 3 veces? Saliendo ellos y vinieron los de la comunidad. Entonces yo sí tuve que trabajar, y tú me conociste en esa etapa, la confianza humana. Pero lo que a mí me sostenía era que yo sabía que mi compromiso era con el Señor. O sea, si yo hubiera pensado, es que toda la iglesia todos son iguales, es que todas las comunidades son iguales, es que igual el sacerdote aquí, es que igual el que dirige aquí, yo no estaría donde yo estoy con el Señor. O sea, no te digo, yo no estaría en Emaús, no es eso. Por eso es que yo he tenido la claridad que mi compromiso es con el Señor, porque los hombres siempre van a fallar, yo misma siempre voy a fallar, pero el Señor nunca va a fallar. Y si algo quisiera yo dejar en este podcast para el que nos esté escuchando es que puede ser que te haya lastimado un sacerdote, puede ser que te haya lastimado un religioso, puede ser que te haya lastimado el líder de la comunidad, tu hermano de la comunidad, tu iglesia, quien sea, ponele nombre, pero en realidad eso lo utiliza el enemigo para poder robar un alma. Yo tuve la oportunidad de ir a algunos congresos de exorcistas, y uno de los exorcistas decía, el enemigo no pretende poseer a alguien, no le interesan los posesos. La gente piensa que eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo lo que quiere es perder un alma, y un alma se pierde de a poquito. Con pequeñas y constantes gotas se pierde un alma. Y eso me quedó grabado, porque yo dije, mi alma no se va a perder, mi alma tiene nombre, y el nombre de Jesús. Entonces no tiene el nombre de una comunidad, no tiene el nombre de una persona, no tiene ese nombre. Y eso me sirvió para levantarme y para no volver a confiar en el hombre, porque ahí sí tengo que decir que el Beto hizo su lucha de volver a confiar en la comunidad y todo esto. Y al final sucedió, ¿verdad? Y no estoy diciendo, ay, entonces hasta, porque muchos dirían, ya hasta se llevó al Beto de... Yo no tuve la culpa. Pero me hace entender eso. Entonces, muchas veces cuando nos alejamos y nos peleamos con la iglesia,
Y hasta podemos decir que nos peleamos con Jesús. En realidad no nos estamos peleando con Jesús, nos estamos peleando con quien representa a Jesús. Y por eso es algo que yo siempre he pensado, que el testimonio de vida, y siempre lo digo cuando predico, es que pararse enfrente de la gente y predicar y orar es fácil. Pero el verdadero testimonio de vida es lo que haces todos los días, todos los días. Entonces, yo creo que es difícil en la parte humana, pero también si algo tengo que agradecer de esta experiencia y de estos 10 años que trabajé en ese Ministerio de Sanación, era entender que todo lo que te pasa tú lo tenés que trabajar en tu proceso de sanación. Entonces, yo al inicio realmente no quería, o sea, me rehusaba a volver a estar en una comunidad porque yo dije, yo lo di todo, yo pensé que aquí era, que no sé qué, y siempre no. Y entonces me di cuenta que más que yo querer, yo necesitaba pertenecer a una comunidad. Y necesitaba volver a sentir ese abrazo de hermano, ese abrazo no sé qué, aunque te vuelva a pasar. Y entonces vuelve a pasar y todo, y tal vez esto me costó un poco menos, ¿verdad? Pero algo sí he estado anuente es que el Señor siempre utiliza su amor para llevarme a la siguiente orilla. Siempre, siempre. Excelente, Pati. Gracias por compartirlo. Y vuelvo y repito, por favor, si tú conoces a alguien que ha habido una experiencia difícil en la iglesia, por favor, compártele este episodio. Y yo solo quiero cerrar la idea diciendo que a todo esto es importante que cuando nos vamos o cerramos un ciclo de vida en una comunidad, lo importante es igual seguir pidiendo por nuestros coordinadores para que el Señor los siga utilizando, los siga iluminando y guiando para que las comunidades sigan prosperando, porque simplemente nuestro ciclo culminó ahí, pero nos toca ir hacia otra comunidad. Y yo sigo orando por los miembros los líderes de la otra comunidad y ha incorporado en esta nueva comunidad o ministerio, o en este caso un movimiento. Pati, para cerrar este podcast y agradecerte, quisiera que invitaras o que nos dijeras si ha valido la pena todo conocer al Señor, todos estos procesos difíciles de pronto que hay dentro de la vida, porque lo que yo quería enfatizar en este episodio era esto, ¿verdad? Que la iglesia no es un lugar tan sencillo, tan tranquilo como quisiéramos en algún momento dado, sino que tenemos momentos difíciles, pero muchos se han quedado en el camino. Más de 20 años que tenés de caminar en la iglesia, más de, no sé ni cuántos tengo yo, 28 más o menos que tengo de estar dentro de la iglesia. He visto mucha gente alejarse, pero yo te pregunto puntualmente, ¿ha valido la pena para ti seguir? ¿Sigue valiendo la pena? ¿Y qué le dirías a la gente para despedir? Ha valido la pena y siempre valdrá la pena, porque solo en Jesús tiene sentido tu vida. Yo quiero cerrar con algo, y es, a veces se piensa que en el éxito profesional puedes alcanzar la cúspide de la vida porque tenés un buen puesto, porque trabajas en una buena empresa, porque económicamente estás bien, porque materialmente estás bien, porque tu Instagram habla de felicidad por todos lados. Pero si no tenés a Jesús, todo eso es vacío. Y conforme uno va creciendo profesionalmente, cada vez los puestos son más solitarios. Cualquiera podría decir, es la directora estratégica. Es un puesto muy solitario. Es como cuando sos gerente de una empresa, sos muy solo. El único que se sienta en esa mesa a dialogar contigo es Jesús. Y al único con el que tenés que sentarte y decirle es Jesús. Así es que yo, a todos los que nos escuchen o a los que le van a compartir este podcast, si en algún momento te has sentido defraudado, herido, rechazado, abandonado por la iglesia, recórdate que la iglesia es solo el medio, no es el fin. El fin es la eternidad. Es lograr ver cara a cara a ese Jesús que te ama con locura. No es aquí, es en otro lugar, pero es que la misión con la que fuiste creado y configurado desde el vientre de tu madre se tiene que cumplir. Y eso puede ser aquí, puede ser en otro país, puede ser en cualquier comunidad, puede ser, y podemos pensar, es que entonces yo quisiera ser un gran predicador. Tal vez ese no es el camino. Servir al Señor es abrazar al hermano, es consolar al que necesita, es hablar de su palabra con tu vida, es amar a los demás, es trascender. Eso es amar al Señor. Entonces estoy segura que hay muchos que nos sentimos heridos en el camino,
pero no hay que ver al herido, y retomo también lo que tú decías, Beto, hay que orar. Yo bendigo y perdono a todas las personas que el Señor utilizó para que yo llegara hasta aquí, que fue un momento duro y difícil, sí, y entonces uno tiene que aprender a llorarlo, pero yo algo que tengo muy claro en la mente es yo sí quiero cumplir el propósito para el que fui creado. No sé cuál es, o sea, y no sé si lo voy a saber hasta el día que yo entre a la eternidad, pero mientras tanto no va a quedar en mí que porque me hirieron, que porque me rechazaron, porque me abandonaron, porque no creyeron en mí, porque no me dieron una oportunidad, yo no voy a cumplir el plan de Dios. El plan de Dios es más grande, y yo creo en eso, así es que espero que esto que hemos compartido pueda ayudarte para reanimarte y para seguir adelante, y para que se encienda en tu corazón esa llama que no se ha perdido, pero que a veces la tristeza y el dolor hace que uno mismo se enconche y que se aleje del amor. Muchísimas gracias, Pati, y solo quiero cerrar diciendo que tanto Pati como yo en estas experiencias no nos hemos apartado de la Santa Madre Iglesia Católica, sino que seguimos Jamás. en ella, y eso es lo importante, saber que no es un cambio, sino que es un proceso interno que hay que superar. Muchísimas gracias, Pati, por compartir con nosotros. Gracias por un episodio más, y por favor no te olvides de compartir este episodio con aquellas personas que el Señor ponga en tu corazón. Por favor, suscríbete al canal para que recibas las notificaciones cuando subamos un nuevo episodio, activando la campanita. Que Dios te bendiga y una feliz tarde, y recuerda que crucemos a la otra orilla juntos.